Sean todos bienvenidos a otra emisión de Al calor de un tinto. Eliezer, hace tiempo venimos conversando de ese giro que ha venido dándose en América Latina. Veníamos de unos gobiernos progresistas y gracias a una estrategia múltiple jurídica, un ataque jurídico contra el progresismo, un ataque mediático y también un asunto de propaganda y también cultural que se gestó en toda Latinoamérica, giramos hacia unos gobiernos de derecha que hoy todavía estamos padeciendo. Y ahora parece ser, 2021, que estamos girando nuevamente hacia gobiernos alternativos o progresistas. Ahí tenemos esa tensión. Pudiésemos, por ejemplo, ver el caso de Chile. Chile es un caso para revisar porque Chile entra y entiende lo que ha venido ocurriendo desde hace 30 años. Empiezan las movilizaciones y hoy Chile está al borde de, bueno, vamos a hacer un cambio. De hecho, en los 140 y pico de los personas elegidas para hacer la nueva constitución están en la lógica de, bueno, vamos a cambiar el país. Y Chile es un ejemplo en este momento de el poder en disputa, porque realmente todavía no sabemos qué va a pasar. Tenemos muy buenas expectativas, pero Chile, como puede ser un ejemplo, también hay que mirar cómo lo vamos a evaluar, porque no sabemos realmente qué termine pasando, pero en sí Chile creo que nos deja una enseñanza positiva para el resto de América Latina. Claro, y de resaltar, Eliezer, que la fuerza y la capacidad organizativa comunitaria rinde resultados, pero ella no puede decaer, debe sostenerse. Y en este proceso de construcción de una nueva constitución, pues ahí está en tensión el modelo y está en juego una posible nueva sociedad. Y si seguimos subiendo, encontramos a Bolivia. Bolivia nos sorprendió con un giro rápido, pero dramático, después de la primera vuelta con Evo Morales. Toda la situación que se presentó, la tensión y la crisis política que se generó, el golpe de Estado que se dio indefectiblemente, la derecha intenta retomar el poder y después de la presión social de las organizaciones sociales comunitarias se logra llevar a un punto de nuevas elecciones, y en las nuevas elecciones de manera contundente se retoma, las organizaciones sociales populares retoman el poder en las elecciones y de manera contundente, Eliezer. Ese es un muy buen ejemplo de la democracia participativa, representativa y comunitaria, como las tres se juntan y en Bolivia nos termina mostrando de que es posible articularlas y generar un cambio a partir de esa articulación. Porque si seguimos subiendo, Alfonso, llegamos por ejemplo a Ecuador, y Ecuador es un caso bien particular porque gana un banquero en segunda vuelta cuando teníamos todas las expectativas puestas en que Ecuador iba a hacer un cambio, porque después de Correa llega, el que Correa dice que podía hacer continuidad, termina siendo lo que ya vimos, y hoy por hoy vemos que las elecciones en Ecuador las gana un banquero. ¿Cómo resulta eso en Ecuador? Sí, eso es un tema que tenemos que reflexionarnos y como organizaciones sociales y populares. Hay una investigación reciente de Ben Norton, que fue publicada hace poco en una plataforma de Grayson. Sí. Y presenta las pruebas y los datos de cómo la USAID, la cooperación internacional, termina incidiendo en sectores de movimientos ambientalistas y sectores de movimientos indígenas para fortalecer una oposición que fuese proclive a electoralmente para que ganara el banquero, es decir, para que retomara la derecha, porque ahí también está en juego el gran proyecto de la Alianza Pacífico. Ese puede ser una razón, pero también está por ahondar y mirar qué sucedió allí con unos procesos organizativos tan fuertes para que ganara un banquero, para que ganara la derecha. En esa lógica del Pacífico, hablemos del Perú, porque Perú tiene una particularidad, y es que si bien gana un presidente que para muchos es alternativo, es un presidente que representa un cambio, pero realmente ¿qué tan progresista puede ser el nuevo presidente del Perú? Sí, es novedoso y también ha generado mucho impacto. Gana un docente del pueblo, le gana a la derecha, ¿no? Contra todo pronóstico. Le gana a la derecha, ahí también hay un coletazo pues, de Colombia, de todas las movilizaciones y las protestas. Sin embargo, vale anotar que tendríamos que dar un tiempo para poder analizar qué tan progresista es, porque algunos de sus discursos han mostrado ser muy proconservador. Bastante, de hecho, pero en esa lógica también hay que revisar, por ejemplo, lo que él plantea, y es que el profesor que gana en el Perú dice, bueno, hay que hacer una constituyente.
Y creo que eso fue de las cosas que utilizó la derecha, lo que utilizó la hija de Fujimori, en la lógica de es que no podemos comer la constitución, vamos a volvernos como Venezuela. El tema de la instrumentalización también llega a países como Perú y es muy particular porque gana con un margen muy pequeño. Estuvimos casi 3 días esperando esos resultados. Sobre los resultados estaba haciendo el reconteo, que era algo que no esperábamos, porque realmente decíamos, bueno, en Colombia las elecciones se resuelven en 4 horas. Allá pasaron casi 72 con el conteo oficial y el reconteo para dar oficialmente un presidente progresista en Perú. Bien, lo que vamos viendo es que hay una tensión en toda Latinoamérica, y la tensión también es no solo en lo electoral, sino también una tensión por el modelo, y nos queda Colombia. Colombia tiene unas condiciones particulares, Eliezer. Tenemos unas movilizaciones que ya cuentan 51 días, esto es histórico, siguen las movilizaciones, sin embargo está la tensión por la negociación. Y lo que hablábamos en un programa anterior, Eliezer, ¿con quién se va a negociar? Un Estado que no escucha, un gobierno que capturó un Estado y unas élites económicas, políticas y mafiosas que están detrás del gobierno y el gobierno manipulando el Estado. Con ellos no se puede negociar. Entonces la tensión está allí, la tensión está latente. Posiblemente toda esta calor del movimiento y las organizaciones sociales redunden las elecciones del 2022 en un cambio de gobierno, no solo el ejecutivo, sino también el legislativo, que es muy necesario. En ese orden de ideas hay que revisar también qué ha venido pasando en los últimos días, porque si nos damos cuenta tampoco entendemos la lógica de lo que está funcionando el gobierno actualmente, porque proyectos como Matrícula Cero se caen, ellos mismos lo hunden. Proyectos como el fracking, porque aquí no se puede hacer fracking, se hacen los de la vista gorda y dicen no, sigan con las exploraciones y apostemos al fracking en un país que tiene reservas petroleras para máximo 4 años. Entonces tampoco estamos entendiendo cómo el gobierno no está escuchando. 51 días hoy, pueden ser muchos más, de paro, y que el país sigue en una lógica y el gobierno sigue en otra. Sí, es claro que el modelo, con paro o sin paro, continúa arrasando. Tenemos las dificultades que estuvimos escuchando la información en el Chocó, sigue avanzando el paramilitarismo proempresarial frente al Cerro Cara de Perro, eso es histórico también, porque es una montaña llena de oro. Lo mismo en otras regiones donde el extractivismo continúa, con paro o sin paro. Entonces el modelo es el que está en juego, pero el gobierno no está en disposición de negociar, no lo va a hacer, ya lo demostró. Entonces, una solución podría ser las elecciones del próximo año, pero ahí no puede quedar la disputa y la organización social. Creo que de todo lo que hemos hablado, Brasil también está próximo a unas elecciones y también hay una tensión, pero de todo lo que hemos hablado nos quedan algunas enseñanzas, Eliezer. Hay que buscar por todos los medios en Colombia como enseñanza de lo que hemos vivido y lo que se está viviendo en América Latina, de que la democracia participativa, la representativa y la comunitaria puedan juntarse, puedan tejer en una lógica similar a lo que pasó en Chile, y que no sea que la representativa vaya por allá, como lo hemos visto en Colombia a lo largo de los años, la participativa vaya por otro lado y la comunitaria termine dando patadas de ahogado porque no tiene cómo salir de ese espacio. Creo que si logramos articular esos 3 tipos de democracia podríamos generar un cambio, no solo de gobierno, sino un cambio realmente estructural que termine favoreciendo a los intereses de los colombianos. Claro, ampliar la democracia, pero tejiendo entre las expresiones democráticas. 2, creo, Eliezer, que una enseñanza que nos deja todo lo que estamos hablando es la necesidad de fortalecer una arquitectura social, una nueva arquitectura social que pueda poder sentar a negociar a los diferentes sectores y reclamos sociales, que no vayamos por separado. Es necesario escucharnos, es necesario construir ese tejido que ponga condiciones, así sea que el presidente sea proclive a las necesidades. Se necesita esa arquitectura social y necesitaríamos también que eso se vea reflejado en la democracia representativa electoral el próximo año 2022. Eliezer, y a propósito, el día de hoy el Tribunal Permanente de los Pueblos dio a conocer su sentencia que va dando cuenta de esa continuidad de la práctica genocida del gobierno de manera histórica en el país. ¿Condenaron o no al gobierno colombiano? Es un tema que hablaremos en el próximo programa de Al Calor de un Tinto.